una definición. Definición por Cristo y por el Evangelio. Bueno, para estudiar esta dimensión, este aspecto tan importante que es, ¿no es cierto?, o el Evangelio, o la ley, o el legalismo, vamos a estar basándonos, ¿no es cierto?, en toda la problemática que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo con los Gálatas. No escribe una carta simplemente porque esté complacido o esté felicitándoles, sino que escribe una carta porque precisamente en aquella comunidad entonces se han apartado del Evangelio. Hoy en día también esto está vigente. Muchas veces las iglesias se transforman en entidades legalistas. Muchas veces se imponen doctrinas de hombre. A lo largo de este estudio, que serán sesiones breves, usted podrá descubrir, usted solo, usted sola, podrá confrontar la realidad de su propia iglesia o de su denominación o en el lugar donde usted esté sirviendo. Usted, confrontándose con la palabra del Señor, usted va a descubrir si se está viviendo por el Evangelio o en base a un legalismo. Antes de comenzar con la primera cita bíblica, quiero recordar los escritos de John Wesley, el gran predicador del siglo XVIII, ¿no es cierto? El gran promotor, predicador del movimiento wesleyano, ¿no es cierto?, en todo el mundo. John Wesley, en sus escritos, que son los sermones de Wesley, define muy bien, lo hace de una manera muy buena, cuando él define que hay tres tipos de hombre. Cuando se refiere a hombre, se refiere en sentido genérico, ya sea hombre o mujer. Dice que existe el hombre natural. La Biblia nos da cuenta de esas citas bíblicas y todos sabemos que hay referencia al hombre natural, que es aquel que no conoce nada de Dios. Wesley define que ese hombre entonces vive en un estado de sueño o un estado de muerte espiritual. Luego, en segundo lugar, se define el hombre espiritual, que viene a ser aquel que conoce a Dios, aquel que se ha convertido, ha renacido, ha asumido una conversión y por lo tanto se le denomina hombre espiritual. Pero hay una tercera definición que me parece adecuada para este estudio, colocarla de manera introductoria, y es el hombre bajo la ley. Usted dirá, bueno, es un invento de Wesley, pero me parece muy creativo, porque efectivamente, aunque no hay una referencia explícita en la Biblia, gran parte de la Biblia nos muestra a ese personaje, ese hombre o esa persona, que puede definirse de la siguiente manera: aquel que se mueve por un legalismo y al cual le llamaríamos simplemente religioso. Muchas veces dijimos, religión no es salvación y salvación no es religión. Hay alabanza en ese sentido. Bueno, con esta breve introducción pasamos entonces a la primera lectura bíblica, que la encontramos en los Gálatas. Vamos a estar estudiando los Gálatas por unas 10 sesiones. Y está en Gálatas 1, 6 al 10. Y dice lo que sigue. Lleva por título, no hay otro evangelio. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hasta allí quedaría el texto. Nuestra primera lección, entonces, se va a referir a una gran afirmación que está en el texto bíblico y la hace el apóstol Pablo. Dice,
Un solo evangelio. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. No hay muchos. Si usted me dirá 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero se está refiriendo al evangelio en el sentido de lo que Jesús trajo, la buena nueva, la buena noticia. Hay un solo evangelio. ¿Por qué entonces hay tantas diferencias? ¿Por qué entonces hay tantas corrientes? ¿Por qué entonces hoy día vemos tantas agrupaciones? ¿Por qué entonces no somos una sola iglesia? Porque hay tantas interpretaciones. Es linda la diversidad, pero a lo que apunta Pablo no es solo a la importancia de la diversidad, sino al peligro de que se predique otro evangelio. Entonces, lo primero es una afirmación fuerte del apóstol Pablo. Nosotros pertenecemos a la iglesia porque somos llamados por Dios, pero a través de la gracia de Jesucristo. Es decir, a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y ese poder de Cristo es el que actúa en nosotros y el que actúa en la iglesia. Es una primera definición. Nosotros no hemos buscado a Cristo. Nosotros no hemos elegido una iglesia donde ir. Si esa es la situación, entonces nosotros estamos siendo una persona que sigue una religión. No hay otro evangelio. Hay un solo evangelio y ese es el que predicó Pablo a aquellos gálatas que se convirtieron, ¿no es cierto? Y que se transformaron en una congregación, en una iglesia. Ese evangelio es el que trajo nuestro Señor Jesucristo y el que también repitió todos los discípulos, todos los apóstoles, incluido el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que ocurrió entonces para que Pablo haga esa afirmación tan fuerte? Una vez que Pablo formó la iglesia de los Gálatas, Pablo los dejó porque su misión era ir, ¿no es cierto?, a levantar otras iglesias. Y entraron los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los judaizantes son aquellos judíos que se convierten al evangelio y se integran a la iglesia. Pero, ojo, estas personas no se convirtieron del todo. Su conversión fue a media. Y de eso en algún momento, verdaderamente, también podremos hablar de qué es eso de una conversión a media. Pero da para otro estudio. Los judaizantes entonces aceptaron seguir a Cristo, integrarse a la iglesia, pero siguieron practicando varias prácticas relativas a la ley, entre otras la circuncisión. Entonces, en estos versículos que hemos leído desde el verso 6 al verso 10, hay afirmaciones muy fuertes del apóstol Pablo. ¿Pero por qué? En estos versículos se dicen palabras fuertes, porque si se predica cualquier otro evangelio, es decir, mezclado con otras cosas, Pablo lo condena y lo llama, ¿no es cierto?, anatema, que traducido es maldición, maldito. Es decir, no hay nada de suave en las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque está en juego la iglesia. Y hoy en día vemos mucha confusión también nosotros. Hoy en día vemos mucha confusión porque también hoy en día está en juego la iglesia. Entonces, expliquemos. La iglesia en aquel entonces estaba compuesta por dos sectores. Un sector, que eran los primeros que llegaron a la iglesia, que son los judíos que se convierten. Muchos judíos se convirtieron de corazón, entre ellos los apóstoles y el mismo Pablo. Muchos judíos se convirtieron de corazón. No se puede dudar eso, especialmente por los testimonios que aparecen en la Escritura. Pero un sector de los judíos, a los cuales se les llaman los judaizantes, se convirtieron a media, es decir, cambiaron de religión, dejaron de ir a la sinagoga y se integraron a la vida de la iglesia cristiana. Y entonces ellos mantienen su apego a la ley.
Ahora, ¿en qué influye esto? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué Pablo entonces ocupa palabras tan fuertes